Jairo era un hombre muy feliz con su familia. Tenía su esposa y tenía una hija única. Para los judíos, no tener hijos varones era un asunto de tristeza o de mala fama, pero Jairo no le importaba. Posiblemente algún tiempo su esposa no pudo tener y quedar embarazada, tener hijos, quedar embarazada, pero cuando quedó embarazada, para Jairo fue una felicidad enorme, y a él no le importaba si nacía niño o niña. Él quería un hijo, y nació una hija, y Jairo amó a su hija profundamente, a pesar de lo que las demás personas pensaran. Un día, cuando Jairo estaba trabajando, haciendo sus negocios, Jairo era un hombre muy importante, un hombre con dinero. Llegaron a avisarle que su hija había caído enferma. Comenzó el proceso, como todo padre hace, buscar al médico, llamarlo o llevarlo al hospital al hijo. Hubo una preocupación grande en el corazón de Jairo, porque comenzaron los tratamientos, pero no había alivio para la niña. Y comenzaron a buscar especialistas, otros médicos, otras opiniones. Fueron de médico en médico hasta que por fin llegaron donde quizás la cumbre máxima de la medicina en ese entonces, y le dijeron a Jairo que para su hija no había esperanza, que se la llevara a su casa y que ahí la niña muriera en paz. Fue algo duro para Jairo. Ese día su mundo se estaba terminando. Uno como padre hace todo por los hijos. El trabajo, el madrugar, el trabajar hasta el cansancio, todos los sacrificios se hacen por los hijos. A veces no usamos mejor ropa para que nuestros hijos tengan mejor ropa. Luchamos para que nuestros hijos se eduquen mejor. Todo lo hacemos por los hijos. Pero su hija se estaba muriendo. Y entonces a Jairo le contaron que había un maestro llamado Jesús que podía sanar a su hija. Y a Jairo no le importó que sus amigos, porque él era fariseo y los fariseos odiaban a Jesús, pero a Jairo no le importó eso. Un día Jesús llegó cerca de la ciudad, a la orilla de la playa, y allá Jesús estaba haciendo milagros. Hasta allá llegó Jairo buscando a Jesús de rodillas, y le pidió al Señor: Señor, solo tengo una hija y mi hija se está muriendo. Porque en realidad, hermano, había llegado el momento de la agonía de que era terrible para un padre ver eso. Mi hija se está muriendo, Señor. Y Jesús aceptó acompañar a Jairo para ir a la casa y sanar a aquella niña. Sucede que en el camino una mujer se le atravesó a Jesús. En otra ocasión les hablé de esa mujer que tenía flujo de sangre, y Jesús se detuvo. Posiblemente Jairo en ese momento pudo haber pensado: ¿por qué se detiene Jesús? ¿Por qué no sigue adelante? Mi hija se está muriendo. ¿Acaso él no entiende eso? Mis hermanos y amigos, Dios entiende todo nuestro sufrimiento. Dios entiende toda nuestra angustia. Tú posiblemente en este momento estás pasando por un momento muy difícil. Tienes un pariente, un amigo, una persona que aprecias que está en el hospital, posiblemente está muriendo, está agonizando. Quizás tú tienes una enfermedad incurable, pero no solo hay enfermedades, hay otros problemas que vienen y dañan nuestro corazón. Hay problemas que golpean la vida, que nos impiden seguir adelante, que nos hunden en la depresión y en la tristeza terriblemente. Y Jairo, pues, era un ser humano, y Jesús estaba allí conversando con la mujer, deteniendo todo. En ese momento, dice el relato que se encuentra en los 3 evangelios, pero estamos basándonos en San Marcos. Dice el libro de San Marcos, el capítulo 5, y dice el versículo 35, que mientras Jesús estaba hablando con aquella mujer, alguien llegó por detrás de Jairo y habló a su oído. Era posiblemente uno de sus criados, alguien que servía en su casa, y le dijo: patrón, maestro, Jairo, ya no molestes a Jesús, ya no es necesario que él vaya. Tu hija ha muerto. Qué dolor más grande sintió Jairo. Cuando mamá estuvo enferma de cáncer, yo trataba de ir todos los días a mediodía a visitarla. Hermano, era una angustia
entrar al hospital, pasar por todo el proceso, caminar hasta donde mi madre estaba en la unidad de hematoncología y pensar que podía encontrarla muerta, porque ya había visto muchos de esos casos donde el pariente apenas bajaba a buscar algo de comer para su pariente y cuando regresaba estaba muerto. Terrible. Enfrentar la muerte quizás es el dolor más grande que podemos tener. Pero en ese momento de angustia, de desesperanza, Jesús le dice a Jairo, en el verso 36 de San Marcos 5, no temas. Es que Jesús siempre nos dice no temas. Porque a veces cuando Dios se acerca a nosotros queriéndonos hacer el bien, nosotros nos malinterpretamos y tenemos miedo. Le tenemos miedo a Dios. Y le tenemos miedo a la vida y le tenemos miedo a los problemas. Y por eso el Señor se acerca y dice, no temas. Y luego agrega, cree solamente. Ah, querido hermano y amigo, porque eso es lo que necesitamos en nuestra vida. En estos momentos difíciles, angustiantes de la pandemia, y que a esto se le suma todos los demás problemas que ya tenemos, el Señor nos dice, no tema, cree solamente. ¿Qué es creer? El libro de Hebreos dice en el capítulo de Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza, estar seguro que vamos a recibir lo que nosotros esperamos. En otras palabras, la fe es confianza. Así lo define el libro de Proverbios, el capítulo 3, versos 5 y 6. Nos dice el proverbista, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La fe es confiar en Dios. La fe es dejar a un lado las propias ideas, lo que yo creo, lo que yo pienso, dejar a un lado mi camino, dejar a un lado todo y hacer lo que Dios me pide. Eso es fe. Decía alguien, fe es estar al borde del abismo y en ese momento cuando parece que ya no vas a caminar porque ahí está el abismo, Dios llega y te dice, da el paso. Y nosotros decimos, pero Señor, si damos el paso nos vamos a matar. No, no te vas a matar, da el paso, dice el Señor. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo voy a caminar en el aire? Esa es fe. Confiar en la palabra del Señor, confiar en lo que Dios nos pide, confiar en lo que Dios nos dice, aunque nuestra mente diga no, incluso aunque nuestro corazón diga no. La fe, la confianza nos hace seguir adelante. Y Jairo confió en Jesús. A pesar del dolor que sentía en su corazón, a pesar de la angustia que tenía en su vida, confió en Jesús y llevó a Jesús a su casa. Jesús pidió que se salieran todos. Claro, el dueño de la casa era Jairo y todo tuvo que hacerse de acuerdo a lo que Jairo decía. Y Jairo había confiado en Jesús y sacó a todo mundo porque Jesús así lo había pedido. Porque esa es la fe. Eso es confiar, hacer todo lo que Jesús nos pide. Y ahí en ese instante, cuando quedó solo, Jesús le dijo a la niña que estaba muerta, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Y dice la palabra del Señor que cuando la niña se levantó, la niña caminaba. Jesús hizo el milagro completo. La enfermedad no solo resucitó, desapareció la enfermedad que ella había tenido. Oh, mi querido amigo, mi querido hermano, ¿cómo estás tú en este momento? ¿Qué te angustia? ¿Estás triste? ¿Estás deprimido? ¿Estás estresado? El Señor te dice hoy, no temas. Deja el temor a un lado. Confía en mí. Haz lo que yo te pido. Aunque parezca ilógico, aunque vaya en contra de tu conocimiento o de lo que tú crees, haz lo que yo te pido. El Señor solo nos pide fe, solo nos pide que confiemos en Él. Que Dios te ayude a ti y me ayude a mí cada momento de mi vida a que cada día confiemos más en Él, a que cada día creamos en Él. Es todo lo que Él nos pide. ¿Sabe que Jesús no nos pide, pórtate bien, haz esto, lo otro? Dice solamente ten fe, solamente confía. Dios está contigo. En tu angustia, en tu dolor, en este momento de depresión, en este momento en que estás llorando,
Dios está contigo, te abraza y te está diciendo: hijo, no te preocupes, solo confía, es todo lo que pido de ti. Que nuestra vida sea una vida de confianza completa en el Señor. Que el Señor te bendiga.